Hola, soy Jaime. Y yo soy Aria. Y somos los exploradores de las escrituras. ¿Dónde crees que está la piedra? Probablemente por allí. ¡Oh no! ¡El altar está vacío! ¿Dónde están, exploradores? Somos aventureros en el templo olvidado. ¿Y qué es lo que buscan? Una joya perdida. Se supone que es muy poderosa. Vaya, eso suena como... ¿Una historia de las escrituras? Es la historia del rey Josías. Pero primero tengo que contarles sobre un rey llamado Ezequías. ¿Ese qué? Ezequías. ¿Recuerdan que antes Israel había formado dos reinos? El reino de Israel y el reino de Judá. Ambos reinos habían sido pecadores, pero Ezequías fue el primer rey de Judá en mucho tiempo que quiso gobernar con justicia. Pero el rey de Asiria, llamado Sennacherib, fue malvado y quiso conquistar el reino de Judá. Los asirios ya habían conquistado muchas ciudades bien fortificadas, así que pensaban que fácilmente podrían tomar Jerusalén también. Ezequías estaba dispuesto a pagar mucho dinero a Sennacherib para que Asiria perdonara a Jerusalén. Pero Sennacherib solo se rió e hizo un montón de amenazas aterradoras para destruir la ciudad. El pueblo tenía miedo, pero el Señor prometió protegerlos, diciéndoles que los asirios no serían capaces de disparar una sola flecha contra Jerusalén. Y como lo prometió, un ángel vino en la noche y eliminó el ejército sirio, murieron 85,000 soldados y se salvaron los del reino de Judá. Después del reinado de Ezequías, su hijo Manasés se convirtió en rey. Esta es la parte de la historia que me recuerda a tu juego de aventureros. ¿Hubo un tesoro perdido? ¿Un valiente héroe? ¿Y un malvado villano? Esta historia tiene todas esas cosas. A diferencia de su padre Ezequías, Manasés era un hombre malo y un rey perverso. Él reedificó los altares a los dioses falsos y animó a su pueblo a comenzar a volver a adorar a Baal. Manasés se volvió tan malo que incluso sacrificó a uno de sus propios hijos, a Baal, sobre un altar. ¿Qué? Realmente era un villano malvado. Afortunadamente, Manasés tuvo otro hijo, Josías, quien se convirtió en el héroe. Porque de luchas violentas por el trono en la familia de Manasés, Josías se convirtió en el siguiente rey. Trabajó para reconstruir el templo y en el proceso un pergamino de escrituras perdidas fueron encontradas. Fue llamado el Libro de la Ley y contenía los mandamientos tal como fueron escritos por Moisés. ¿Escrituras? ¿Ese es el tesoro? Tienen que entender que Josías quería seguir al único Dios verdadero, porque su padre había sido tan malvado. Josías no sabía cuáles eran todas las reglas para lograr ser bueno. Encontrar los mandamientos que Dios había revelado a Moisés fue el mayor de los tesoros para él. Bueno, no es una joya perdida. Pero ese pergamino perdido contenía el mayor poder. Cuando Josías lo leyó por primera vez, tuvo miedo por su pueblo. Se dio cuenta de lo lejos que se habían desviado de la ley divina bajo el gobierno de su padre, y él no quería que nadie fuera castigado, porque no se les había enseñado los principios que eran correctos. Entonces Josías llamó a todos los sacerdotes y ancianos, explicó las reglas que fueron descritas en el libro de la ley, luego se comprometió públicamente a seguir al Padre Celestial. Lo cual fue una promesa muy valiente para nuestro héroe. Los sacerdotes y los ancianos acordaron hacer el mismo pacto con el Señor y enseñaron las cosas correctas a la gente. Luego se fueron a trabajar, derribaron todos los ídolos falsos y los dioses que Manasés había construido. Los quemaron simbolizando su compromiso de nunca volver a los malos caminos del pasado. Josías y su pueblo son un muy buen ejemplo para nosotros. Como ellos, todos tenemos momentos en nuestra vida cuando estamos cerca del Padre Celestial y tiempos en que nos sentimos más lejos de Él. Durante esos tiempos tenemos que mirarnos a nosotros mismos para ver qué opciones o qué hábitos pueden estar sacándonos del camino correcto. Entonces podremos valientemente realinearnos con el Padre Celestial.
Al igual que Josías, las Escrituras pueden ayudarnos a volver nuestro corazón al Señor, y al estar al lado del Señor como Ezequías y su pueblo nos hace más poderosos, mucho más de lo que podríamos haber sido por nosotros mismos. Supongo que es un gran tesoro después de todo.